creo que es lo más natural, que el hombre observe y siga el camino y no se detenga. Esa es la opinión que tengo yo. ¿Cuántas veces le han llamado loco, iluminado? Pues no puedo contarlas porque es infinitas, porque yo siempre que he tenido que hacer algo en relación con la llamada que Dios me da, es para buscar el contacto del amor y no los juicios que se puedan formular. Esa es la vida que presento siempre en las personas cuando ofenden y tengo que mirar. Y tengo que decir, madre mía, aquí tengo un tema nuevo que tomar y ofrecer, porque es la única vida que tengo que servir en aquellos que me ofenden. Y son los que más me agradan para después cuando vienen a mí y me dicen, Salvador, digo, no es necesario que hables porque ya lo sé, todo cuanto piensas en lo que tú has dicho. Esa es la relación que existe en mí. Nunca jamás pensaré tomar represalias con aquel que no sabe lo que hace, sino todo lo contrario. ¿Y por qué tiene ese aspecto? ¿Por qué se deja la barba? ¿Por qué se pone Porque de es blanco? una manifestación de Dios y es pues precisamente en Valencia. Cuando yo al principio creció la barba con tanta rapidez, yo me extrañaba, pero luego cuando yo era muy aficionado al baño del mar, que me gustaba mucho, cuando entré una de las veces dije, si me quito la barba, pues haré las cosas quizás más igual, pero a lo mejor para mí. Y lo hice. Y en ese momento que entré y me afeité la barba, desde ese momento perdí el contacto del amor con que antes vivía. Y entonces comprendí que la llamada era ser lo que tenía que ser, que es lo que estoy siendo ahora. Y en cuanto a las cosas del hábito y las demás cosas están relacionadas por la misma convivencia de espíritu. ¿Echa de menos a los franciscanos, Salvador? ¿Eh? ¿Echa de menos su vida entre los franciscanos? No, al contrario. Es para rogar y pedir para que Dios los ilumine y sepan cumplir como todos queremos a veces y no podemos porque ignoramos muchas cosas. Este cuadro que hemos traído desde su estudio, desde su nave, y que me decía usted que era el más importante de todos. ¿Por qué? Es imposible poder explicar el contenido total, pero en dos palabras voy a decir lo que significa para mí y para las almas que desean caminar con seguridad. El Antiguo Testamento está ahí a la derecha y es cuando Moisés está, pero no voy a relatar todo eso porque sería largo. Eso es el Antiguo Testamento, pero ahí está aquí a la derecha el Nuevo Testamento, que es la venida de Jesucristo a las almas humanas para que sepan el camino y directamente para lo perfecto, no lo imperfecto. Cuando esto ha defraudado a muchas almas porque no han comprendido, han hecho uso de esta obra que Dios les dio, modificando las cosas a su manera, pero no en el espíritu que Dios les pidió. ¿Por qué duerme en un sarcófago? No, el sarcófago es lo segundo. Antes dormí en la cruz 7 años. ¿Sobre una cruz? En la cruz que tengo allí. Sí, sí. No se manifestó nada, pero es la máxima perfección del alma que sirve a Dios. Estar crucificado por amor. Y ese amor no siente dolor porque es amor. Y cuando es de Dios aún mejor. Y yo en esa cruz tenía por costumbre a las 3 de la madrugada, era como un reloj, como que tocan y dice despierta. Porque yo dormía, pero en una convivencia más estática que viviente en la forma de la obra del mundo. ¿Qué? Entonces esto ocurrió. ¿Qué años tiene? 79 en mayo los cumplí. Vamos a hablar un poco al margen de todo esto. José María Mohino, de la Torre. Tiene un mensaje o una lectura positiva sobre el envejecimiento. Lo que está claro es que el envejecimiento no es un dictado de la providencia que uno asuma o deba asumir pasivamente. Hay que saber envejecer. O sea, quiero decir que Salvador es un ejemplo típico de que la edad cronológica no solamente es un cambio corporal, sino que es una serie de vivencias y experiencias vividas durante toda su vida. Y la edad cronológica, por supuesto, no es una medida, no es una medida de envejecimiento, ni tampoco es una medida es unas distintas, digamos, patrones de envejecimiento. O sea, quiero decir que las personas envejecen según viven. Y como Salvador es un ejemplo típico. Yo no podría envejecer nunca como Salvador porque no he vivido como él. Y sin embargo hay casos en la historia, y podemos hablar pues de Andrés Segovia, con 80 y tantos años dando conciertos, pues de Nicanor Zabaleta, de Picasso. de Picasso,
de Adenauer, que a los 80 años era canciller de Alemania. O sea, que quiero decir que el envejecimiento es una cosa que influye mucho en tu historia vivida. Yo en el centro mío tengo un tallista en madera y la verdad es que aunque tiene una facultad deteriorada, está obsesionado con su labor y con su trabajo. Algo que no era normal. Me acerqué y vi una nave posada sobre el suelo. Una nave que medía entre 2 y 3 metros y medio. No sé, quizá 2,50 metros de diámetro. Fui hasta donde había estado para ver qué había ocurrido. Renato Nicolai quedó muy preocupado, pero de repente vio una marca sobre el suelo que demostraba que no estaba loco. ¿Qué podía haber pasado? Vi unas marcas sobre el suelo como quemaduras, como arañar un poco la tierra. El señor Nicolai es un señor muy sensato y discreto. Creo que nunca hubiera contado una historia así para darse importancia. Por eso hay que creer lo que él dice. Tenía aspecto de haber pasado un gran miedo. Había pasado un gran miedo con lo que había visto. En ese momento le pregunté si quería que avisara a los gendarmes, porque me parecía lo más normal. Y llamé enseguida, porque él no tiene teléfono. Los gendarmes se presentaron inmediatamente en el lugar. Hasta en los casos de ovnis, suele ser la gendarmería quien, en colaboración con el Centro Nacional de Estudios Espaciales, se ocupa de elaborar el primer informe. Y si el caso lo requiere, se toman medidas, se hacen fotos y se recogen muestras. Ese 8 de enero de 1981, los radares no detectaron ninguna anomalía. Sin embargo, el objeto volante en cuestión aterrizó en el jardín de Renato y dejó su huella. ¿Qué fue entonces lo que pudo ocurrir? ¿Acaso la nave podría provenir de la base militar situada a unos pocos kilómetros de distancia? ¿Podría ser que la nave tuviera un origen extraterrestre? Con eso es suficiente. ¿Acaso las plantas recogidas por los gendarmes durante la investigación podrían dilucidar este misterio? En las muestras que nos trajeron los gendarmes había hojas de alfalfa silvestre de diferentes edades, que tenían un color verde y un aspecto normal, a pesar de que tuvieron que ser secadas para su transporte y conservación. El profesor Binet va a observar un fenómeno inexplicable, algo asombroso. Los componentes químicos de las hojas de la muestra son los mismos que los de la alfalfa, pero las proporciones están invertidas. Los primeros resultados obtenidos a raíz de los análisis nos demostraron que, efectivamente, existían ciertas particularidades en la vegetación de aquel trozo de terreno en concreto. A partir de entonces, quisimos profundizar en este caso. Esta es la razón por la que decidimos ir directamente al lugar, para aportar nuevos datos a la investigación de los gendarmes. Así, nos presentamos allí y quedamos sorprendidos al ver que 30 días después del suceso todavía había huellas visibles en la Tierra. Haría falta prácticamente una central nuclear en términos de potencia energética para poder generar una potencia de empuje capaz de desplazar este objeto. Por consiguiente, no puedo asegurar el origen de este hecho. 10 años después, Renato Nicolai y su esposa siguen sin saber qué pudo aterrizar en su jardín. Esperan una respuesta que los científicos no han podido ofrecerles. ¿Qué era aquel objeto que vio Renato el 8 de junio de 1981? El misterio continúa. Quizás sea la última pregunta de nuestro vídeo. Lo que a mí más escéptico me haga ser frente a los ovnis. Yo les decía en broma antes de pasar a la policía que no se imaginaban de qué íbamos a hablar, evidentemente de ovnis, porque todo el mundo, cada vez que hay un problema más y más o menos de misterios,
de parapsicología, como lo quieran ustedes llamar, que esté en los límites de la realidad, siempre piensa en los ovnis. Es un fenómeno que ya hemos asumido y que sobre todo han asumido nuestros tres invitados aquí, que son tan... ¿El por qué tenemos que sufrir esas consecuencias? Vamos a empezar a retomar un poco lo que yo decía. La última pregunta, esa, continúa el misterio. Hombre, a mí lo que me hace ser escéptico de esto, primero yo no soy tan orgulloso como para pensar que estamos solos en el universo. Entonces me hace pensar que sí puede haber efectivamente otros seres, otras vidas, otras formas de cultura. Pero hombre, es que llevamos ya, como decía el subjefe de policía, 2000 años hablando de estas historias, y ¿por qué no aparece un día en la Gran Vía, en la Plaza Mayor de los pueblos? Dicen, buenas, buenas, aquí estamos, soy quien sea. ¿Por qué es todo tan misterioso, tan complicado? Porque eso da la respuesta de los ufólogos. Estamos preparando, nos están preparando. Es que 2000 años para prepararnos, hombre, zoquetes somos. Yo voy a hacer de abogado del diablo todo el rato, porque como los tres sus creyentes, a ver. Bueno, digamos que... ¿Por qué no llegan un día a la, yo qué sé, no es la primera vez Casa Blanca, una cosa así? Que es la primera vez que dejan caer una pregunta así, o formular una pregunta del por qué no se manifiestan públicamente en la Gran Vía, como tú acabas de decir, o en cualquier otra parte. Yo pienso, según testimonios de otras personas, de información o de filtraciones que nos han llegado, que sí ha habido ciertos contactos. Lo que pasa es que para manifestarse públicamente, digamos, en una gran ciudad como puede ser Madrid, Barcelona, París, etcétera, etcétera, habría que preguntarle a ellos, y digo a ellos porque yo soy de los convencidos de que están aquí desde hace muchísimo tiempo, el por qué no quieren manifestarse públicamente. Esa es una pregunta a la cual no podemos responder. Bueno, en este caso ni yo ni ninguno de los investigadores Dame del una mundo. hipótesis de respuesta. Excepto, claro está... La de que no estamos preparados. No, yo no voy a decir ni que estamos preparados ni no preparados. Eso sería caer en la utopía de siempre. Posiblemente, y creo que sí, no estamos preparados para un encuentro con seres que provienen del espacio exterior. Andrés, tú decías que sí, que no, que no. Hombre, yo te decía, ponía en tela de juicio, y tú querías una hipótesis, Sí. una hipótesis razonable o razonada, ¿no? La verdad es que si te pones a pensar en el tema del por qué no se manifiestan descaradamente, yo esa pregunta se la trasladaría a la sociedad en la que vivimos, y trasladándome al lugar de ello, yo me lo pensaría bastante antes de hacerlo. Lo pensaría dos veces. Sí, hombre, claro, porque en 2000 años todavía no hemos dejado de matarnos entre nosotros. ¿Y ellos? En suscitar, ellos por lo ¿Pero visto, por qué ¿no? presuponemos que son buenos? Hombre, porque desde hace miles de años están aquí. Cuando el hombre no tenía simplemente como arma un tirachina, pues nos hubiesen barrido de la faz de la tierra. No lo van a hacer ahora que dominamos determinadas... Pero los 2000 años... tecnologías. Reconoce que es un poco, porque ya los carros de fuego y todo eso, luego uno busca similitudes y es muy fácil encontrar. A todo lo pasado es muy fácil profetizar. Sí, Profetizar el pasado está chupado. Depende, Andrés, depende. ¿Cuál es el caso más claro del pasado que tú tienes para decirme que efectivamente llevan 2000 años con nosotros? ¿A qué te agarrarías? ¿A qué testimonio? Te voy a remitir a 1753, que es el primer caso ovni investigado por mí en la zona del campo de Gibraltar. Te estoy hablando de 1753, donde no existía el avión a reacción, ni siquiera el avión. En esa fecha no existía. Sí, dime. ¿Querías decir algo? No, estaba escuchando. Tú. Pues respondiendo a tu pregunta de por qué no se manifiestan de una forma clara y contundente, mira, yo no voy a caer en el tópico de que no estamos preparados, porque en ese sentido estoy... Y yo me considero muy preparado, aparte del miedo que pasara, que evidentemente lo pasaría, eso te lo garantizo. Yo creo que el fenómeno ovni es sumamente complejo y también absurdo, y esa es una de sus facetas absurdas. Y creo, sinceramente pienso, que ese contacto que tanto se espera no se va a producir porque no existe la necesidad de producirse, porque la inteligencia que esté detrás del fenómeno, sea del origen que sea, no tiene ese fin ni esa misión, sino que efectúan su trabajo, sea cual sea, de la forma en la que lo están haciendo y no necesitan ir más allá. En la historia que hemos visto de Renato, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente es un caso importante? Bueno, yo he analizado, intentamos analizar el fenómeno ovni científicamente, cosa difícil, aunque se sabe que es cierto. Pero vamos, remitiéndonos al tema de antes de la película, yo diría que un caso semejante se ha producido en un pueblo de Sevilla, donde una señora vio una madrugada aterrizar un platillo volante en el patio de su casa. Este caso ha sido analizado
por otros investigadores en la provincia, precisamente que vivían al lado de su casa, sobre todo un señor muy conocido, y ha sido absolutamente cierto, según el testimonio aportado por la señora. Allí aterrizó un platillo volante a las 2 de la mañana cuando se encontraba en el interior de su casa. Andrés, pero un señor que como tú sale de vez en cuando, me imagino que con cierta frecuencia como vosotros, a ver ovnis, al final termina viendo ovnis. Bueno, yo te voy a... ¿No? Sí, claro, y lo hemos filmado. Lo que pasa es que ahora no lo podemos ver aquí. Pero tenemos filmaciones no sé si son vuestras o no. Claro, son filmaciones Martín, de Super 8. Pasamos las filmaciones de Super 8, son filmaciones hay que caseras. trasladarlas a VH, ¿no? Sí, y encima con generaciones, o sea que pierde mucha calidad, pero vamos a ver, ahí están. Esta filmación pertenece a un contactado suizo que se llama Billy Meyer. Este hombre tiene cientos de filmaciones de estas características. Algunas personas han tratado de buscar una explicación científica, pero lo cierto es que aún está en el aire este caso. ¿Y el truco seguro que no hay? ¿Eso está Existe comprobado? la duda, en este caso, de que pueda existir. Estaba absolutamente, es que parecía una película casi. Bueno, perdón, Andrés, eso que veis ahí. ¿Pero ese movimiento de zigzag es normal? Sí, eso es normal en la evolución de estos artefactos o aparatos, como se les quiera llamar. Yo me decías que se escondían ellos solos, ¿no? Sí. Que se tienen una capacidad de... Sí. ¿Cómo es? Crean su propia nube y se mimetizan dentro de ella. De eso hay infinidad de filmaciones. Pero vamos a ver, lo que estábamos hablando antes. ¿Qué interés tienen en vigilarnos y ya está? No lo sé, Andrés, porque eso habría que preguntárselo a ellos. El por qué viene... Ese es el problema, eso me quejo yo, de que no tengo ocasión de preguntárselo. Claro, ¿por qué vienen aquí y se marchan? Claro. Sin contactar. Que se vayan ya y ya está, y nos dejan. Bueno, es que hay infinidad de testigos que han sido contactados, que han hablado con los tripulantes. Yo tengo un caso allí en las Algeciras que el testigo estuvo a 15 metros de una nave con 3 humanoides en su interior, en plena carretera nacional 340 de Cádiz a Málaga. Y solamente kilómetro 104 de esa carretera. Y es muy raro que en 15 o 20 minutos, en una carretera general, no circulen coches en ambas direcciones. Eso es muy extraño. Lo cierto, Andrés, es que casos como el que hemos visto de Renato, casos como los que cuenta Andrés, nos encontramos, bueno, según las estadísticas que poseemos, se hablan de 70 millones de casos en todo el mundo. 70 millones de avistamientos. 70 millones de avistamientos, que son muchos más millones de testigos. Muchos avistamientos. O sea, lo cierto es que hay un fenómeno que es físico. Pero luego no hay una psicosis también colectiva. Bueno, es decir, cuando uno empieza a hablar, es una época de avistamientos, todo el mundo ve ovnis. Yo no lo atribuiría esto a ningún fenómeno extraño, digamos, de imaginación. Algunos casos sí. Pero en un 10% las personas que se enfrentan con el fenómeno, que lo ven, lo cuentan enfáticamente porque lo han vivido realmente. Y cuando el río suena es que agua lleva. ¿Y cuántos se lo habrán callado? Claro. Por supuesto, por miedo a las risas y a otras cosas, claro. Bruno, a ti te ha costado, Andrés, a ti te ha costado disgustos, hemos quedado en esto. ¿Por qué sigues en esto? Hombre, sigo porque tengo fe en lo que estoy haciendo desde hace 40 años. Creo en lo que estoy haciendo. Y porque además creo... ¿Y nunca has visto a un...? Sí, yo los he tenido a menos de 200 metros de distancia. ¿Y cómo son? Pues son máquinas que no están fabricadas por la mano del hombre porque desafían toda lógica racional, todo convencimiento aerodinámico que el hombre... ¿Pero son humanoides? ¿Tienen forma humana? Sí. ¿Pero son máquinas, son robots? No, son máquinas y en su interior siluetas de personas que morfológicamente son más parecidas a nosotros, con una descripción verdaderamente detallada. ¿Y nunca has dicho hola o te has intentado acercar o algo? No, es que no te dejan acercar, por eso te quería comentar el tema de este testigo. En medio minuto. Sí. Este testigo se lo encuentra a 15 metros de distancia. De la carretera esa. En la carretera. Intenta saltar una de las tapias que separan las parcelas de terreno en las huertas que hay colindantes en los campos, y de una de las antenas del aparato, él dice, porque tiene una cultura muy rudimentaria, recibí una llampa de luz. Una flash. Una llampa, dicen ellos. Nosotros sabemos lo que es un flash de luz, que le impide seguir. Es como una fuerza... A nosotros nos impide seguir al regidor, porque no tiene una llampa, pero dice que terminemos con gestos ya airados. Dios santo, es increíble. Es la primera vez que las ve con tanta claridad. Para Mary, es la ocasión de demostrar a H que las luces existen de verdad. Llama a su marido. Ven a ver la luz. ¿Qué dices que has visto? He visto una luz que pasaba por arriba. No, no lo creo. Sí, que fue una luz muy fuerte. No, no puede ser. Pero para cuando él sube del sótano,
Ya es demasiado tarde. El cielo ha oscurecido de nuevo y Ed se va, sin creer ni una palabra. A la mañana siguiente, Mary decide hacer algunas averiguaciones para saber a qué atenerse. Oiga, Jonave, ¿eres tú? Podemos salir esta noche. ¿Mm? Sí, pasaremos por el pantano, ¿de acuerdo? Iré a recogerte. Hasta ahora, no ha visto nunca fenómenos de este tipo. Pero hoy llama por fin a otras granjas vecinas y se entera, con gran alivio, que sus vecinos también han visto algo. Björk propone que a la caída de la noche salgan en expedición con las motos de nieve hacia la ladera opuesta de la montaña. Los tres hombres presencian un espectáculo que no olvidarán jamás. Dame los gemelos. Mira. Ahí está. Por lo que se ve, no se sabe lo que es. Mira ese. Míralo. El de en medio puso una luz muy fuerte. Una luz como negra y subió derecho al cielo. Subió muy rápido, como a la velocidad del sonido. Y salían luces de diferentes colores y cuando este se había ido, vino otro del cielo. Durante más de hora y media, estos tres hombres contemplan embelesados el juego incomprensible de aquellas formas luminosas. ¿Estarán tratando de transmitirles un mensaje? ¿Estarán también ellas observándoles? Algunas de las formas luminosas observadas sobre el valle podían alcanzar los 30.000 kilómetros por hora. No podían ser provocadas por fenómenos naturales ni ser objetos fabricados en la Tierra. ¿Podremos descifrar por fin la verdadera naturaleza de estos objetos voladores no identificados que continúan iluminando misteriosamente el cielo del valle de Hesdalen? Pues esa es la pregunta, y seguramente uno de los personajes que más veces ha dicho que no a la pregunta que yo le voy a hacer es Luis Ruiz de Copey, que es el director del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales de Rodríguez. Que sean extraterrestres, pero hay objetos volantes no identificados que se ven con mucha frecuencia, que no sabemos lo que son, y que nacieron de la Tierra, pueden ser, porque yo he intentado entrevistar a pilotos y han hablado conmigo y dicen, Pepe, por favor, de esto nada. O sea que el top secret existe en todas las naciones del mundo. ¿El por qué? Sí, ese ha sido uno de los problemas quizá para entender un poco la historia esta, ¿no? El secreto que se ha mantenido durante tanto tiempo, Luis, sobre toda esta historia. La negativa a hablar, no solamente a afirmar o a negar. Vamos a ver, yo quiero dar la versión que yo creo que es la verdadera, la que yo he oído y la que yo he constatado algunas veces. Cuando se empezó a hablar del fenómeno ovni, hace 50 años, pues entonces se tuvo mucho miedo de que fueran naves no extraterrestres, sino naves de naciones que podían ser enemigas. Y entonces los principales ministerios de defensa de Estados Unidos, de la Unión Soviética, empezaron a investigar el tema y lo investigaron como secreto. Después, como el tema se vio que no correspondía a lo que se creía, se dejó medio abandonado. Y mucha gente, estos señores que trabajan y que hacen un trabajo muy positivo, pues lucharon porque el tema se considerara de dominio público. ¿Usted cree que están todos los informes en publicidad? Bien, esta es la lucha siempre que se dice, y lo que yo decía antes cuando, como tú decías, habíamos discutido. Sí, esa es otra, porque en contra de los ovnis. No, lo que sí hay, por ejemplo, es una instrucción, la 102 HANAP 146, que prohíbe bajo pena de cárcel y multas muy grandes a los astronautas o a los pilotos hablar de fenómenos extraterrestres o de supuestos fenómenos ovni. Pero de hecho Wernher von Braun, Hermann Oberth, el propio Einstein hablaban de los ovnis y de la procedencia extraterrestre de esas civilizaciones. El propio Einstein decía que eran pueblos, incluso se atrevía a decir que habían abandonado la Tierra
hace 20.000 años y que ahora volvían. Si vamos a creer a Einstein en una serie de cosas, vamos a tener que creer que también tenía una cierta motivación para decir otras. No podemos creer en unas fórmulas magistrales y luego decir que estaba loco cuando aseguraba lo otro. Y además yo creo una cosa, NASA tiene una opinión oficial, lógicamente, como organización, pero luego sus miembros, muchos de ellos, pues hacen declaraciones contrarias a la no existencia de vida extraterrestre y a la no vista de esa vida extraterrestre. Astronautas, personas de NASA bastante vinculadas, bastante internas a NASA, a nivel particular aseguran de la existencia de esta vida y de las visitas. Bueno, y de hecho la NASA ha comenzado un programa para captar señales y enviar también señales. Y ha recibido 200 se han señales recibido bastantes señales de ese tipo. 200 señales inteligentes. No, yo quiero decir que vamos a precisar extraterrestre y lo único que ha dicho una vez el administrador de la NASA es: si alguien me trae algún material que sea de procedencia extraterrestre, estoy dispuesto a dedicar todos los fondos que sean necesarios para hacer una investigación profunda. Y nadie se la ha llevado. Por ahora. Lo otro es, en efecto, la NASA está, sobre todo, ha mandado algunas señales, pero sobre todo está escuchando. Luego vamos a ver las señales que ha mandado la NASA, pero te hice un medio minuto que iban a... el sistema solar. Y entonces señala la trayectoria de la nave que ha salido, que lo lleva. Después el ACS, que parece una serie de rayos, de radios de una rueda. Eso es la posición de nuestra galaxia en el universo, utilizando como radiofaros a los distintos pulsares que existen, que son realmente radiofaros naturales. Y luego el hombre y la mujer, que serían los elementos. Y luego el hombre y la mujer. O sea, si alguien detecta eso, podría saber de dónde procede esa señal. Hermida. El problema es que nosotros, a nuestra vez, por nuestra parte, estamos tratando de captar señales extraterrestres, señales de vida inteligente. Frederick Drake, por ejemplo, director del proyecto OZMA y ahora del proyecto SETI, aseguraba el otro día en Barcelona... El proyecto SETI, vamos a traducir, es el proyecto donde la NASA se quiere poner en contacto o recibir señales inteligentes de otro... Señalaba clarísimamente que NASA ha recibido 200 señales que se creen inteligentes del espacio exterior. De ellas, un grupo, unas 15... Perdón, yo estoy activamente en contacto con inteligencias extraterrestres. El problema es el objeto volante no identificado. Cosa que ha oído. Pero si en la Luna hubiera restos geológicos, arqueológicos o lo que fuera, si hubiera vuelto a la Luna, porque eso sería importante. Lo que dice puede ser verdad, podría ser una base extraterrestre, pero hubiéramos vuelto a verlo, a hacer fotografías. No se ha vuelto a la Luna, hace 30 años, 25 años que el hombre llegó a la Luna, y no se ha vuelto porque no hay interés, porque no hay nada. Bueno, eso de que no hay nada... No. A lo mejor porque ya se sabe parte de lo que hay. Que no sabe que no hay confabulación judeo-masónica.